Hola amigos y amigas, bienvenidos a un nuevo capítulo de Conversas, un lugar donde hablamos sobre migración. En el capítulo de hoy estamos con Johannes Klein, él es alemán, como ven él no es de momento un migrante, pero tuvo su época viviendo en otros países y bueno, estaremos hablando sobre eso y también sobre otros aspectos vinculados a la cultura de aquí, de Alemania, y qué mejor que hacerlo con un nativo, me parece que es como la manera más conveniente y más acertada de hablar de Sí, esas cosas, ¿no? Johannes, bienvenido, muchísimas gracias. sí, gracias por estar aquí en tu casa, por dejarme compartir ese espacio contigo. Pero por favor, encantado, encantado. Bueno, contame un poco en qué ciudad naciste. Bueno, ciudad es ya decir mucho. Ujú, Yo vengo de una zona muy rural, del fondo de Baviera, en la misma ujú. frontera con Austria, o sea, cruzando el río nada más uno es en Austria. Y es una zona muy rural, pues. Pueblo donde crecí tiene como 15.000 habitantes. La verdad, si estás hablando de gastronomía o de cultura, bueno, no hay mucho. Ok, Realmente es muy tranquilo. Hasta hoy en día, cuando vuelvo de vez en cuando para ver a mis papás, mi familia, digo, wow, aquí realmente no hay nada. O sea, aún así, creo, cuando de niño y tal, no nos aburrimos realmente. Incluso creo que para familia es un lugar bien tranquilo para vivir. Hay ujú, muchos supermercados, hay muchas escuelas y colegios y kinder, ujú. eso sí. Aparte creo, no sé si ha cambiado ahora un poco, pero mi generación todavía estábamos pasándonos bastante tiempo al aire libre. Mi abuela vivía bastante cerca, en otro pueblo aún mucho más pequeño, Ujú. de 5 casas. Tenía como una finca con animales, con vacas, con cerdos, con Ok, gallina y bueno, mi familia también es muy, muy grande, o sea, yo tengo un montón de primos, primas, tíos, tías, así que sí, nos pasábamos a veces los fines de allá, jugando afuera, en la finca o incluso en el bosque al lado. Estábamos solos. O sea, yo creo que los adultos en esa época también eran mucho más relajados de lo que son hoy. ujú, Tal claro, vez porque tenían un poco más hijos también, no sé, pero ahora como que tengo la impresión que nadie manda a su hijo a jugar solo en el bosque, no sé. claro. Eran como mucho más libres. Y bueno, una parte seguramente también es la educación de mis papás, que no les gustaba tanto que yo esté delante de la tele o Ujú. más tarde después la compu. Igual sí, claro, estaba viendo cosas, estaba jugando videojuegos un poco, pero no de manera excesiva, estaba mucho fuera. ¿Y qué hacían con tus amigos con él de esa época? Bueno, una cosa es que, bueno, varios estábamos en el club de fútbol del pueblo, o sea, Ujú. no a un nivel muy alto, pero Pero estábamos bueno, ahí. pero era como el Era más deporte. por los amigos, la verdad. Claro. Estábamos, sí, jugando mucho afuera, imaginándonos como roles, papeles, después cuando éramos más grandes, como estábamos jugando a la guerra y Ujú. cosas así. Y los tíos nos hacían como, no sé, fusiles de madera. Es una cosa que también hoy no se hace tanto porque dicen, no, hay que ser Claro. pacífico. Eh, ¿Y ahí te quedaste tú hasta qué edad más o menos viviste ahí? hasta los 18, 19, porque después de colegio me tocó todavía hacer el servicio civil. Ujú. Es una alternativa al servicio militar. Ok. Hoy en día no existe de esta forma porque en un momento a mi hermano menor ya no le tocó abandonar ese sistema de servicio militar obligatorio, porque la verdad ese sistema ya era una burla, Ujú. porque, o sea, no necesitaban todos esos jóvenes para ser militares, así sea temporalmente, y te hacían un examen médico, y Ok. bueno, yo lamentablemente salí como, bueno, tauglich, como se dice en alemán, o sea, apto para ser Ok. soldado. Pero muchos de mi club de fútbol, por ejemplo, no, solo porque años atrás habían tenido una lesión pequeñísima en no sé dónde y eso ya era suficiente para que ellos dijeran, no, bueno, eso es mejor, ¿no? Porque no tenían nada, estaban Claro. súper fit, ¿no? Pero bueno, era un sistema muy injusto. Ujú. Al final, yo haciendo el servicio civil, ahora, hoy en día, lo veo como bien que lo hice, porque me vio hacer otras cosas, era en mi caso ayudar como agente mayor, Ok. eh, estar en un cosmos, en un mundo que después nunca más volví a pisar, ¿no? Claro. Una realidad dura a veces. Yo tengo mucho respeto en la gente que trabaja Ujú. con personas vulnerables, de las que sean, pero después sí me fui a la universidad y me Ok. mudé a una ciudad más grande. Es verdad que en un momento el pueblo
me pareció muy chico. Como te dije en un principio, no estábamos con amor, estábamos con amigos, más grandes, hacíamos fiestas, asados en el Claro, lago, uno así. se rebusca para Claro, entretenerse en o ese sea, lugar. estaba bien, pero ya como las 16, 17 y yo tenía primas también Exacto. viviendo en Múnich, me invitaron a los cumples de allá, y yo que es un Y poco ahí, diferente, claro, ya, conociste la joda, la actividad fuerte. sí, todo era diferente, a toda la Claro, gente como, o sea, las fiestas allá eran diferentes ya, o sea, claro. ya pasaban más cosas en las fiestas que en el pueblo un poco, Y en ¿entiendes? el pueblo también lo que tiene es que vos veas y la gente era la misma siempre, entonces también era muy También, aburrido. Muy también, no, aburrido. pero ahí era mucho más poderoso ya la Claro, movida. me imagino. Y Otro nivel. entonces dije como voy a A estudiar, estudiar otra cosa. o sea, yo siempre como era más o menos buen alumno, sabía que quería la universidad, pero realmente porque yo quería. Mi papá no me pusieron ninguna presión, ellos mismos no habían ido la oportunidad a la universidad tampoco, pero me apoyaron bastante. Tampoco Ok. nunca me dijeron, tú tienes que hacer tal carrera o tal carrera, no, nunca. Siempre me dijeron, bueno, nosotros te tenemos confianza, hazle tú que quieres, nosotros vamos a apoyar como podemos. Ujú, Estoy muy agradecido con esto. Y sí, se pudo, me fui a Regensburg en un ujú, principio, pero bueno, mis ganas de conocer el mundo no se acabaron ahí, ujú, menos mal, sino directamente elegí una carrera donde una parte de la carrera era en Francia. O ujú. sea, después ya en el segundo año me fui un año a Francia y bueno, después ya dije, ok, sabes francés ahora, conoces varios países en Europa, bueno, fui de vacaciones con mis papás un poco diferentes, o mis amigos también cuando Ujú. éramos más grandes, pero quería saber más. Ok. Y, Ahí va, aprovechando un poco esto del el tema de tu educación y eso que fuiste a la universidad, si querés, me podés contar un poco, digamos, en breves palabras, cómo funciona el mm, sistema educativo acá, desde el niño que arranca en el kindergarten hasta que ya. pasa a la universidad, o De no a la universidad. hecho, una cuestión compleja en Alemania Ujú, porque somos un estado federal y ciertas cosas sí las maneja el estado federal, el gobierno nacional, como la política exterior, todo eso, defensa obviamente, pero otras, y educación es una de estas cosas, está completamente en manos de los estados federales. O sea, en ok. otras cosas, cada estado puede hacer lo que se dé la gana. Ah, ok, es Es independiente en verdad. ese sentido, ok. Pero sí, sí estamos hablando en términos muy generales. En muchos estados, no en todos, pero en muchos el sistema es, la gente va a la escuela elemental durante 4 años Ujú, y después hay como 3 niveles de colegios. Esos 3 niveles, bueno, corresponden más o menos a un diferente número de años escolares y también, bueno, supuestamente lo que se aprende ahí, como tienen diferentes niveles intelectuales, no sé. Pero lo cierto es que solo con el nivel más alto, que también implica más años escolares, puedes acceder a la universidad. Con los ok. otros no. Por ejemplo, en el nivel más bajo, igual también te vas a quedar solo en el colegio el año mínimo legal que Ujú, tiene uno que estar en la escuela. Después la gente se va a hacer otras cosas. Aprende una profesión o ok. incluso si le da gana van a un colegio profesional, cosas así. Y en el más alto, el examen final es el que te da el derecho de ir a la universidad. Ok. Mucha gente critica ese sistema porque dicen, ¿cómo van a separar los niños tan temprano? ¿No? O sea, después de recién 4 años, incluso en la escuela elemental, van a decir, ese tiene rendimiento para ir al colegio de nivel más alto, se llama Porque, gimnasio, ¿qué edad tienen más o menos los niños ahí? O sea, pues van a tener como 10 años. 10 años, Porque nuevamente uno empieza escuela elemental creo que a las 6 y sí, son 4 años, así 4 que años, a 10 las años. 10 y es temprano, porque Sí, sí, es muy no temprano, todos sí. los niños se desarrollan de una manera Exacto. igual, puede haber incluso unos que tendrían muchas capacidades, pero por diferentes razones a esa edad todavía no han desarrollado eso y eso, y bueno, hay esa separación. Ujú, Después sí, en teoría tienes la chance de cambiar a un colegio de nivel más alto de nuevo, pero no es tan fácil. Se ujú. puede, pero no es tan fácil. Y es como en el fútbol un poco, bueno, ya una vez que descendiste a la segunda división ya no es tan fácil, ¿no? Claro. Es un poco eso. Y por eso es muy criticado, yo tampoco estoy muy de acuerdo, pero es todavía la realidad en O muchos... sea que, por ejemplo, alguien que con 10 años el sistema educativo, digamos, considera que no tendría las capacidades, por ejemplo, para estudiar una carrera de psicología, que sería más propio para esa persona, por ejemplo, estudiar algo como, no sé, carpintería o mecánico de autos o una cosa así. Si esa persona después, con cierta edad, ponele con 20 años, 22 años, dice, no, yo lo que quiero es ser psicólogo, por ejemplo. Ujú.
tiene que rendir una prueba antes para poder ingresar a la universidad. Esa prueba sí que es muy difícil, ¿no? Pues hay que recuperar todo eso saber, esos Ujú. saberes que solo se transmiten en el colegio de nivel más alto que te conté, el gimnasium, y después sí hacer ese examen que te da el derecho de ir a la universidad. Y Ok. eso, sí, o sea, es posible, Ujú. hay bastante gente que al final lo hace, pero justamente para mí el momento de ya como empezar con esa selección o de decir, tú probablemente no estás tanto para la universidad, porque ahí va, esa es la última consecuencia de esa selección a esa Claro. buena edad temprana, no sé, es Sí, muy es. criticado, en algunos estados lo han cambiado, pero en otros no. Incluso los partidos más conservadores lo quieren conservar con el argumento de no es que los más inteligentes tienen que estar con los más inteligentes porque los otros si no los van a frenar y no van a Claro. aprender lo mismo. Pero Sí, no, hay bueno. muchos otros países como Finlandia o los que siempre salen como los primeros Ujú. en los estudios PISA, que no tienen ese sistema, tienen un sistema único y parece que la gente aprende bastante bien cuando Sí, 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 incluso sí. tienen diferentes intereses o niveles intelectuales, pueden hacer mucho juntos. Sí, Así sí, que sí, ni hablar. la evidencia no es esa, pero Claro. sobre todo, bueno, los partidos como, digamos, más burgueses, creo Ujú. yo, están defendiendo un poco los privilegios de su clase, la verdad. Claro. Porque aunque existe en teoría una igualdad, ¿no? O sea, tú vas a la escuela elemental, tienes tus rendimientos, tus notas, y de ahí depende si vas a tal o tal colegio. Ok, Claro. pero es obvio que en ciertas familias los niños van a tener más apoyo de los papás. Si los papás ya fueron a ese colegio de nivel más alto al gimnasio, van a tener mucho más interés y mucho más energía también para empujar al niño en esa Exacto. dirección que otros que tal vez no tengan ese Exacto. interés. Claro. ¿Y cuál fue Es, tu caso, por ejemplo? Vos con 10 años tenías, digamos, buenas calificaciones y lograste después, posteriormente, entrar a la universidad, sí. ¿no? Vos en ese momento, no sé si con 10 años capaz que no, pero ¿a qué edad más o menos te diste cuenta que era lo que querías hacer vos? Bueno, cuando tenía como por ahí 12, 13, 14 años, quería ser escritor. Ok. Pero, bueno, y siempre me ha gustado escribir y leerlo. Hacía mucho en mi tiempo libre, de hecho. Pero, o sea, igual sabía que, incluso a esa edad sabía que es muy, 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 muy complicado realmente vivir de eso. Entonces, no era un plan serio. Entonces, Claro. yo sabía que quería ir a la universidad y estudiar algo que tenga que ver con mis intereses y mis inclinaciones, que eran más ciencias sociales, idiomas. Mi idea en un momento de hacer algo como estudios en ese sector. Lo que hice al final también bastante interdisciplinario, entraba política, derecho, historia, varios idiomas, y tal vez entrar en el servicio, no sé, ¿cómo se llama? Exterior, de diplomacia, Ajá. esas cosas, o Goethe Institut. Ok. Eso en un momento era una idea mía. O sea, sí tenía bien claro que quería estudiar cosas que realmente eran mis fuerzas también y no matemáticas o no sé, Claro. que nunca ¿Y era qué mi fue lo que fuerte. estudiaste vos? Pues al final era, como dije, muy interdisciplinario. Ujú. La carrera se llamaba Estudios Alemano-Franceses o algo así, que no te va a decir nada, era simplemente la designación de esa carrera que era en parte en Alemania y en parte en Francia. Pero Ok. los contenidos eran lo que dije más o menos, como entraba ciencia política, derecho internacional, historia, y uno podía especializarse en ciertas regiones. Yo en un principio para mí era el mundo francófono, porque el francés ya lo había aprendido en el colegio, Claro. mientras español no sabía todavía. Pero durante ese tiempo me empecé a, bueno, a interesar a los idiomas un poco relacionados, al francés también, como italiano, como portugués, como... El español es de hecho lo último que aprendí, pero justamente de pronto tenía muchas ganas de aprenderlo bien y Ujú. por eso después me fui al extranjero. Ese era mi primer motivo. Exacto. ¿Y vos estudiaste español o aprendiste autodidacta, Lo digamos? estudié en cursos de la universidad un poco. Ok. Ujú. Ok. Pero claro, uno aprende la gramática y bueno, un vocabulario limitado lo que puede aprender ahí. Y mi experiencia era que si quieres hacer como lo bien o aprenderlo bien, tienes que quedarte un buen Claro. rato en un país donde se habla, porque si Claro, no, sí, 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 no, es como la mejor manera ya. de aprender. Volviendo un poco al tema de la educación, digamos, tal vez más temprana, me interesaría saber cómo aprenden ustedes la historia de las guerras mundiales. O sea, más que nada, tal vez de la segunda, que fue la que más, digamos, impactó Claro. en la sociedad y eso. ¿Cómo les enseñan a ustedes esa parte? Es muy prominente como tema en las clases de historia, sobre todo, obviamente.
en el colegio del nivel más alto, que dije tiene más años escolares, incluso retoma en varias ocasiones. No es Ujú. que se aprende todo solo cronológico y lo tratamos ahí y después no hablamos nunca más, sino se retoma en varios momentos y es muy prominente. Eso sí, sin duda es la lección también más importante que Ujú. tenemos que aprender como pueblo. Ujú. Por eso estoy de acuerdo que se haga así. Lamentablemente, al parecer, eso no impide que igual el nacionalismo crezca. Eso no es un fenómeno alemán, ¿no? Lo vemos en muchos No, no, países no, sí, sí. ahora, en Europa, en todos lados, pero yo tal vez naivamente pensaba hace unos años todavía que los alemanes estábamos un poco más inmunes contra eso, por esas lecciones y por esas, bueno, por ese énfasis que también se pone en los colegios. No sé, al parecer no es tanto así, pero en Sí. teoría sí es un tema muy importante. Mm. Por ejemplo, yo hace poco hablé con otro muchacho que me da clases de alemán y le pregunté un poco esto y él me dijo que aprenden que Alemania es como la culpable. ¿Es eso lo que se trata de marcar, digamos? En la Segunda Guerra Mundial Ujú. fue sin duda así, ¿no? En la primera hay mucha más discusión, ¿no? Al final Alemania perdió la guerra, pero no es claro quién tenía la culpa de la guerra como tal. En la Ujú. segunda es más claro. Después, también sí vivimos con esto, ¿no? Ujú. Que dijimos, ok, nosotros como nación tenemos la responsabilidad de esto, aunque yo, o incluso la generación de mis papás, obviamente, personalmente no estuvieron eso. Claro, sí, sí, no lo vivieron, digamos, de primera O mano. sea, mi abuelo sí, estaba participando en la guerra, estuvo Ujú. en Rusia mucho tiempo durante la guerra, después 5 años de prisionero de guerra, y por eso yo sí siento una conexión pues muy personal todavía con esto. Y dije también, o sea, a veces la gente olvida que obviamente nosotros teníamos como la culpa, la tenemos como pueblo todavía si quieres, pero también fue una catástrofe mayor para este país. Sí, 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 Para el sí. resto también, y lo siento mucho porque Ujú. no tenían la culpa y nosotros sí, pero este país también quedó devastado. Y digo, ok, pero nosotros tenemos que hacer todo para evitar eso, para Sí, que sí, sí, pase sí, de sí. nuevo. Y esa lección sí me quedó, Ujú. o incluso personalmente hablando de mi abuelo, o sea, Claro. él fue a la guerra como a los 19 y regresó como muchos años después, gastando toda su juventud, Sí, sí, sí. pero sufriendo. Sí, 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 debe haber visto cosas y vivido Y cosas horribles. increíble, lesionado muchas veces, muy increíble. Bueno, la mayoría igual no sobrevivieron, ¿no? Ujú. Estaban en esas condiciones, pero sí volvió, y él mismo, no, y eso me gustó de él, no estaba hablando de los nazis, porque Ujú. eso es un reflejo muy fácil, ¿no? Decir, ahí estamos los nazis, ahí están los criminales, pero el resto del pueblo alemán estábamos bien, solo que no podíamos ya hacer otra cosa, no teníamos que seguir las órdenes. No, obviamente había siempre unos más criminales que otros, pero total, me gustaba que él estaba hablando del gobierno, Ujú. porque los nazis eran el gobierno, pero al final, por lo menos antes de establecerse la dictadura, los alemanes habían votado a los nazis, o sea, Exacto. así llegaron al poder. Entonces, él estaba hablando del gobierno y del Estado, y no y los nazis malos, sino del gobierno y del Estado, y él se sentía como también traicionado, de una forma. Claro. Porque obviamente los habían engañado también con mucha propaganda, eso no es una disculpa para todo, pero pasó. No, sí, sí, obvio, es la Entonces, realidad. como él se sintió muy traicionado y dije, me robaron mi juventud, Sí, me sí, sí, pasé como sí. mis mejores años en la mierda Claro. y así regresó. Y cómo se le ocurre ahora a ciertas personas, por lo menos, decir, no, güey, no estuvo tan mal y Claro, sí, sí. tenemos que hacer como de nuevo políticas, bueno, en parte por lo menos parecidas a lo que se hizo entonces, como Sí, 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 sí. muy difícil de entender. Y el hecho, por ejemplo, de ser nacionalista quedó como mal visto, ¿no? Sí, o sea, en los colegios, como te dije, lo más importante realmente, o lo que hacen casi todos los profes, es realmente intentar de crear ese sentido de responsabilidad o culpa o como quieras llamarlo, y no tanto promover el orgullo nacional y menos el nacionalismo. O Claro, sea, por eso tampoco se canta el himno nacional ni nada, nunca, en las claro. escuelas, en los colegios, no Eso se es una hace. cosa que me llamó pila la atención, que lo hablamos una vez contigo y que creo que había otro muchacho también alemán, de eso, de que no canten el himno, Mm. lo comparábamos con nosotros, que nosotros el himno es una cosa que se canta cada vez que hay una fecha patria, que se conmemora una fecha de algo, se canta el himno, e incluso, bueno, ponerle Argentina es un país bastante más nacionalista que Uruguay, y ellos pasan el himno, yo me acuerdo que escuchaba un programa que empezaba a las 12 de la noche, pero a las 12 de la noche en punto,
pasaban el himno. Sí, a cierta hora, sí me acuerdo que... Sí, 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 sí. Y eso es una cosa que me llamó pila la atención. O sea, el himno ustedes lo saben porque se los enseñan, pero no es una cosa que lo Sí, canten pero y... muchos ni siquiera se lo saben realmente, ¿eh? Claro. O sea, Incluso después, o también después de Hitler, una parte que la sacaron, ¿no? ¿No fue así? es verdad, o sea, algunas estrofas simplemente las que eran más de orgullo nacional lo sacaron simplemente, Ujú. pero incluso si ves un partido de fútbol de equipo nacional de Alemania, o sea, algunos no No cantan porque cantan no se lo saben. total y otro, bueno, un poquito, pero Claro, o sea, se ve que no tienen la costumbre los claro. alemanes de Sí, sí, cantar sí, esto. sí. Bueno, ¿y cómo llegaste vos? Porque vos estuviste en Latinoamérica, en varios países, según tengo entendido. ¿Cómo fue que llegaste ahí? Realmente mi primer motivo era como aprender español bien y como ya había como, bueno, estado en España un par de veces para, bueno, cursillos de lengua así de 2 3 semanas, decidí como irme a estudiar ahí porque también al lado del mundo francófono que había estudiado primero quería enfocarme más en esta región. Y por eso cuando estuve después ahí estudié literatura, historia, política y economía de Latinoamérica. Pero sí, admito que también esas ganas de conocer el mundo estaban como en parte importante ahí. O sea, sí, estaba estudiando, pero también viajando un montón ese Claro. tiempo. La razón por la cual me fui a Argentina era un poco, bueno, un poco casualidad. Mi universidad tenía un convenio con una universidad de Córdoba y los cursos que ellos estaban ofreciendo cuadraban mejor con mis intereses y fue así. Pero hubiese podido ser también otro país en Latinoamérica. O sea que aprendiste más español, digamos, en Córdoba. Ujú. Cool. Sí, ahí Eh, salí como hablando cordobés. y aprendiste a tomar Fernet también, ¿no? Me imagino, justo con el español, Siempre, con el siempre. pack del español venía el vasito ahí con el... Claro. No, pero ahí lo aprendí bien, bien. Viví con dos chicas que eran hermanas, estudiantes de Ujú, medicina. Y lo más chistoso es que yo, estando en Salamanca, ujú. en España, hacía un curso de lengua y bueno, me quedé en la casa de una señora, porque tenía que dormir en algún lado. Ella Ujú. estaba alquilando como esos pisos. Y ella era argentina y las dos chicas eran sus sobrinas. Y en ese momento yo ya sabía que iba a Córdoba. Te voy a dar el contacto y me fueron a buscar Y en la fuiste terminal ahí. de autobuses en Córdoba en medio de la noche, obviamente, con el bus súper retrasado de Buenos Aires. Y me recogí, bueno, ahí fui a Cool. vivir con ellas y claro, tenía como desde el primer minuto mucho contacto. ¿Y estuviste cuánto tiempo ahí viviendo? 1 año, Un año. sí. ¿Y cuáles fueron como tus primeras impresiones ahí? ¿Te pareció que estaba bueno? O sea, dijiste, ¿podría ser un lugar donde podría vivir acá? ¿O nunca te lo planteaste? La experiencia total fue maravillosa, o sea, yo, bueno, tuve desde el primer momento mucho contacto, bueno, como tú sabes, también es allá más fácil de hacerse nuevos Ujú. amigos que aquí, entonces de ese lado increíble. Después lo que sí me tocó es como necesitaba como una visa de estudiante que había que tramitar allá, no antes, Ok. era así, y ahí sí fui muchísimas veces a migraciones, a traductores, traductores, porque cada vez me pedían otra cosa y nunca, Sí, sí, la burocracia. Sí, 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 o sí. sea, realmente, o sea, casi ya me iba de nuevo, bueno, exagerando un poco, pero casi ahí me de nuevo hasta que al final tuve mi visa. Pero te pareció un Eso, lugar como amigable, ¿no? no, sí, Córdoba, o sea, Argentina en general me gustó Ujú. mucho, pero ¿Y cuáles fueron, digamos, las diferencias culturales que te chocaron más, digamos, al principio? O bueno, con el paso del bueno, tiempo tal vez también. claro, yo había vivido antes en Francia, pero en comparación, los franceses y los alemanes son casi iguales, Son ¿no? O más o menos, sea, claro. hay muchas diferencias aún así, pero y yo venía igual con experiencia ya en exterior, pero igual era cosas que tenía que acostumbrarme. Los alemanes, creo, tenemos un pensamiento muy literal, no sé si me Ujú, entiendes. sí. Si yo digo una cosa, quiero decir esta cosa y espero que la otra persona lo entienda exactamente así y después en Por poner un ejemplo Latinoamérica. de esto, cuando te dicen nos vamos a juntar a las 7 en Latinoamérica significa que nos vamos a juntar a las 9, 9 y media. Ya, Ustedes acá dicen nos eso juntamos a es, las 7 y a las 7 menos 10 ya estamos ahí todos. es el ejemplo obviamente más famoso, ¿no? De la Claro. puntualidad. Es eso. Pero también, por ejemplo, cuando llegué ahí, por casualidad, llegué a conocer a un grupo de mexicanos que nos Ujú. hicimos muy amigos. Y después de un tiempo dijimos, vamos a hacer un viaje al oeste de Argentina. Ajá, Y yo, claro, como alemán, me puse como el sombrero de, ok, vamos a organizar, ¿no? ajá. Y me fijé cómo van los buses, dónde podíamos dormir, y todo, sí, re bien, o como, qué chido.
Y tal, como dicen los americanos. Sí, qué padre, güey. Y el día antes de que íbamos de viaje, y yo dije, bueno, ahora creo que hay que ir a la terminal para comprar los boletos para mañana, porque a veces se agotan. Después llegaron todos como, no puedo ir al final porque no tengo Ah, tiempo o porque no tengo plan. Y eso para mí era como, wow, pero ¿por qué no estamos dijiste hablando nada? de eso desde hace 2 semanas, o si no puedes, o si no tienes ganas, pero decímelo. No hay ningún problema, pero no solo en Latinoamérica, ¿no? Pero en muchas culturas del mundo se evita a veces como rechazar una Claro. propuesta o hacerle, no sé, hacerle sentirse mal a la otra persona y se prefiere decir cosas que uno no, que no corresponden a lo que uno piensa Claro. realmente. Como para quedar bien, digamos. Sí, sí, te Y, digo que sí, pero después y al entonces final. yo sí estaba como un poco con bronca porque, o sea, Claro, vos tenés culiados, o más. sea, yo les estaba como planeando Exacto. esa cosa. Era como mi primera experiencia realmente con eso, después ya sabía cómo manejar esas cosas, o cuando tenía una cita, por ejemplo, sabía, ok, y en un contexto privado, ¿no? Ujú. Sabía, ok, probablemente esa persona va a llegar media hora después, mínimo, o sea, no me hace falta como apurarme para estar Claro. puntual. Incluso así es muy difícil desaprender eso como alemán. Sí, me imagino que sí, debe haber sido Igual casi siempre llegaba puntual porque un no pude. choque, claro, un choque cultural tremendo. Y eso o sea, a veces la gente dice que en el exterior que los alemanes no tienen humor, por ejemplo, ¿no? Ujú. Pero no creo que sea porque somos unos amargados, sino creo porque tenemos ese sentimiento muy literal. Nos tomamos muy en serio lo que Exacto. dice la otra persona. No entendemos a veces bromas. O cuando alguien Claro. dice con ironía, eso digo yo, siendo bávaro, muy cerca de Austria, que también tenemos un humor bastante negro, Ujú. indirecto. Para mí eso es ya como algo más común dentro de Claro. Alemania. Pero sí, a veces yo voy al norte de Alemania hablando con gente allá, yo me siento un poco como tal vez los argentinos sienten acá, porque yo digo algo que para mí obviamente broma y así, no, en serio. Así, entonces eso de tomarse las cosas muy literal Ujú. y sobre todo cuando se trata de compromisos, ¿no? Yo voy a hacer tal cosa, yo voy a Claro. estar ahí en tal lugar. Eso lo tomamos muy en Muy a serio y pecho, es lo digamos. más difícil de aprender, Claro. creo. Y vos estuviste en Córdoba un año y en algún momento, bueno, ¿qué hacías ahí en Córdoba? Estaba estudiando, Estabas estaba estudiando de intercambio de intercambio. universitario, o sea, cursando en las clases normales con Ok. los argentinos, súper interesante, tenían obviamente muy otras perspectivas sobre lo que era la era colonial, por ejemplo, Ujú. de lo que se aprende en Europa, Claro. muy interesante, pero también estaba viajando mucho. Me convenía el sistema argentino también, que si tú tenías en los exámenes que se hacían durante el semestre, si tenías un buen promedio, no tenías que rendir los exámenes finales, lo que me convenía porque entonces estaba Claro. libre para viajar. Claro. Y viajé mucho por todo el continente, de hecho. Y ahí donde viviste, te sentiste en algún momento, en alguna situación que te discriminaban o que se burlaban de vos por ser alemán o por alguna de tus costumbres, Um, como esta, por ejemplo, de tomarte las cosas en serio? no realmente. Bueno, una vez, pero eso fue también no tan en serio como lo entendí en el principio. Ujú. Fuimos a un restaurante justamente con las dos chicas con quien vivía. Y claro, en el principio, bueno, yo no hablaba español tan bien y se daba cuenta el mesero que no era de ahí y me dice, ¿de dónde sos? Y yo de Alemania. Y entonces me dice, bueno, a ti te vamos a dar nada acá porque, o sea, en ese momento Alemania había sacado a Argentina de 3 mundiales seguidos en el fútbol, Ok, pero lo dijo cierto. tan en serio que yo pensaba, qué sé yo, sabiendo que los argentinos son muy locos con el fútbol, Son, al final era una broma y sí me dio como su pizza o qué era, pero te pero tiró ahí una indirecta sí, como... pero por lo menos no era nada que tenía que ver con el nazismo. En Latinoamérica, la verdad, no me acuerdo qué me haya pasado. Ok. Sí me ha pasado en otras partes del mundo, no de una manera muy amable a veces. Ujú. ¿Dónde, por ejemplo, sentimos que sufriste? Lo que más me chocó, porque era tan directo, fue de hecho en Malasia, Ok. esperando un bus en una parada de autobuses y me vino a hablar un señor ahí local y también random me preguntó como de dónde eres y yo, Germany. Me dijo literalmente así, ustedes son personas muy, muy malas y tal, así, Wow. lo más directo. Y una vez estuvimos en Bosnia, en Sarajevo, y bueno, llegaron y
con mis amigos y personas se dieron cuenta que éramos alemanes y nos dieron y tal. No, claro. O sea, eso ha pasado, pero bueno, yo me lo tomo nunca personal, entonces no Sí. me parece muy grave, pero existe. Pero en Latinoamérica no, yo creo que la mayoría de las personas tiene una percepción bastante positiva de Alemania, incluso más positiva de lo que se merece. Sí, nosotros ponerle en Uruguay siempre se habló muy bien. Yo, o sea, no conocía casi nada de la cultura de acá hasta que me vine acá y la viví de primera mano, pero siempre se habló como muy bien, nadie pensaba, creo, eso. Hablando de Uruguay, ¿conociste Uruguay? Sí, ¿A dónde fuiste? fuimos una vez con un amigo mexicano, con el Rodrigo. Fue un caso particular también porque se hizo re hincha del Talleres de Córdoba, siendo un mexicano. Después de 2 semanas ya estaba un fanático, ¿no? Un loco como yo. Entonces nos fuimos a Buenos Aires, cruzamos con el buquebús, que nos salió muy caro, pero bueno. Carísimo, carísimo. Muy caro. Y me acuerdo que yo fui una sola vez a Buenos Aires y fui en uno que se llamaba el Águila Isabel. Creo que ahora hace poco lo jubilaron al barco porque era un barco grande y demoraba, creo que casi 7 horas en cruzar de Colonia a Buenos Aires y que el río no es una cosa no es un océano que tenés que cruzar, pero demoraba un montón y salía carísimo también. Sí, pero ahí fuimos, llegamos a Montevideo, que era un domingo, me acuerdo, porque la ciudad estaba muy muerta, no había casi nadie en la calle. Sí, sí. Y nos sí, pero ¿dónde estamos aquí? Porque en Córdoba igual, no sé, muchos estudiantes y mucha movida siempre. Y ahí dijimos, wow, ¿dónde llegamos aquí? Y la única persona que nos parecía que estaban afuera eran como con problemas mentales. Puede ser, si estuviste en Ciudad Vieja, hay algunas zonas que son medias peligrosas, sobre todo más que nada de noche. Y hay No, gente pero que... bueno, si no, después nos vimos con una amiga allá también re bien. Pero la parte que más nos encantó era pues la costa más arriba, fuimos a Punta del Diablo, Cabo Polonio, ahí con los hippies. Con los hippies, sí. Bien, lugares bien únicos. Sí, sí, sí. Hace poco yo miré un youtuber que se llama Luisito Comunica, él es mexicano, es como súper famoso y estuvo visitando Uruguay. Visitó algunos barrios de Montevideo que él les dice, son barrios picantes, güey, barrios como, digamos, picantes, como dice él. Y entre otros lugares que visitó Cabo Polonio. Y él se fue, en su cabeza le habían dicho, en Cabo Polonio la gente no se baña porque no hay agua, o no sé, no hay luz, no hay internet, no sé qué. Y él fue con esa idea a Cabo Polonio. Y llegó y la verdad que se encontró con un panorama que no es tan así. O sea, había gente que él le preguntaba, ¿es cierto que no se bañan aquí, güey? Y la gente le decía, no, yo me baño todos los días, le dijo una muchacha. Y había otra que le respondió, bueno, sí, yo me baño, ponele día por medio, cosas así. O sea, no es una cosa que se lo tome muy a pecho el tema del baño. Esa persona después. Y bueno, después también se encontró con que hay luz, en algunos lados hay internet y cosas así. O sea, es agreste, se trata, digamos, de mantener ese toque, digamos, salvaje, si se quiere, o que pretenden tener ahí en Cabo Polonio, pero no es, es bien hippie, así, es como para ir a relajarse y eso. Sí, yo fui hace 12 años, ¿no? O sea, tal vez han cambiado unas cosas, sobre todo lo de internet, me imagino que llega más ahora que en ese entonces. Llega un poco más, sí. Pero sí, personajes interesantes, ¿no? Personas que se querían como desconectar de su mundo. Che, ¿y alguna vez vos pensaste en ir a vivir, digamos, alguna vez pensaste, me quiero quedar en este país, en Latinoamérica? O tal vez me vuelvo a mi país y después cuando me jubile pueda venir a vivir acá. ¿Te viste en algún país viviendo? Yo, bueno, el primer efecto de mi estancia en Argentina y bueno, viajando por Sudamérica es que me quedé muy enamorado de la región entera. Entonces, lo próximo que hice, o sea, regresé a Alemania, terminé mi máster. Al mismo tiempo, casi al mismo tiempo de estar de vuelta en Regensburg, conocí una chica colombiana y estábamos de novio. ¿Conociste acá en Alemania? Ajá, varios años y bueno, a través de ella también conocí más latinoamericanos y bueno, siempre estaba muy conectado y al final hice mi doctorado también sobre el conflicto armado en Colombia. Y ahí a ese país he ido pues varias veces, nunca tanto tiempo seguido como en Argentina, pero varias ocasiones. Y ese país también me gusta mucho. Entonces en un momento lo estaba pensando después del doctorado, pero bueno, al final igual uno tiene aquí como su familia y sus amigos de toda la vida. Y la verdad también más estabilidad como económica y profesional. A mí me gusta en general pues viajar mucho y no tengo gustos muy caros aparte de esto, pero bueno, necesitas plata. Claro, sí. Y eso en Colombia es más complicado, ¿no? Aquí tienes muchas mejores oportunidades y por esa razón me lo viví, pero creo que en un momento me gustaría pasar más rato ahí. No sé si para siempre,
pero hacer un año sabático o cuando me retire, no sé, aquí en la uni, que Colombia estaría un buen país. Vos fuiste ahí a estudiar el conflicto armado, dijiste. Ujú. ¿Y qué tal fue eso? ¿Cómo fue esa experiencia? Bueno, la primera vez que llegué a Colombia fue un viaje bastante largo. Con mi mejor amigo arrancamos en Ushuaia, en Tierra de Fuego, y cruzamos todo el continente durante varios meses hasta el Caribe. Y cuando llegamos a Colombia, me pareció como muy misterioso ese país, porque claro, yo llegaba así con todas esas imágenes de sí, de drogas y de guerra, y, y de todo eso no se notaba absolutamente nada. Ujú. Nosotros conocimos un país pues súper tranquilo, claro, nosotros no íbamos a lugares muy calientes en ese Claro. entonces, sino a lugares más conocidos turísticamente. Pero incluso hablando con ciertas personas, dijeron, no, pero igual, sí, en los años 90 era un poco complicado, pero total, no pasó nunca nada muy grave aquí. Y dije, pero ¿cómo así? Algunas personas no te cuentan, no, es que aquí la guerrilla vino del pueblo, no sé, y otros dicen como, no, no pasó nada. Qué raro eso. Y eso pues me despertó el interés de realmente cómo puede ser que dentro de un país la gente tiene tan diferentes perspectivas o memorias sobre un conflicto que igual que causó muchos cientos de miles de muertos y 6 millones de refugiados. En un momento Colombia era el país con más refugiados del mundo. ¿Cómo así, no? Y Claro, por sí. eso, o sea, lo que hice al final era trabajar sobre testimonios del conflicto armado en Colombia, de personas que habían participado de una manera u otra y cómo se podrían usar esos testimonios para hacer memoria en museos o colegios, así, porque me interesó tanto ese tema, así llegué. Y al final resulta que sí, o sea, dependiendo de la zona, no solo geográfica, sino también estrato social y todo, venía la gente, tenía perspectivas súper, súper diferentes dentro del mismo país, que no es tanto aquí en Alemania, ¿no? Ujú. Como dije, lamentablemente ahora se ve como ciertas personas quieren como hacer una revisión de este pasado nazi, por ejemplo, pero nuevamente desde la fundación de la República Federal Alemana era un consenso que lo que había pasado ahí estaba mal, ¿no? Y Claro. no había mucha discusión. Y estar en un país donde la gente tiene bueno, percepciones tan diferentes era para mí algo Qué loco eso. inquietante, pero interesante sobre Sí, sí, todo, sí, y sí, por sí. eso me quería. Y era una buena época para hacerlo porque en esos momentos se estaban negociando tratados de paz entre las FARC y el gobierno colombiano, Ujú. justamente ahí 2015-2006. Entonces, en ese entonces me invitaron a bastantes conferencias porque está trabajando pues, sobre el tema, y una vez, lo mejor que me gustó fue una vez me invitaron los maestros de Medellín preguntando, okay, ¿cómo vamos a hacer para enseñar ese conflicto en las escuelas si un niño viene de una familia que sale de un pueblo que ha estado súper tocado por el conflicto y otro nunca en la vida tuvo, nunca experiencia con esto, ¿no? Y así. Tengo entendido, volviendo un poco acá al tema de la política, quizás de Alemania, tengo entendido que hay como un freno, no sé si llamarlo freno, con la ultraderecha. ¿Sabes de eso vos algo? ¿Cómo freno? Como que se les impide, digamos, aplicar ciertas políticas o ciertas medidas porque se consideran de ultraderecha y Ah, está ok. como bloqueado, digamos. Lo que pasa es que nosotros en Alemania tenemos algo como un servicio secreto interno, o sea, no exterior, no los espías que están en el exterior Ajá. como la CIA, pero interno, y su tarea principal es observar ciertos movimientos, pueden ser de extrema derecha, extrema izquierda, de religiones fanáticas, lo que sea, para observar si estos movimientos son un peligro para nuestra constitución y nuestra democracia. Y hace unos días, este organismo, este servicio secreto, literalmente se llama Verfassungsschutz, que significa protectores de la Constitución, así literalmente se llama. Constataron que el partido AfD, Ujú. que es pues un partido que existe desde hace, bueno, un poco más de 10 años, Que es el y partido que que ganó ahora las últimas elecciones. no las ganó, pero ¿O terminó sí? segundo. Ok. Terminó segundo, que es bastante para un partido tan de derecha. Ujú. Nunca antes había pasado desde la Segunda Guerra Mundial. Ok. Y bueno, ese servicio, yo lo llamo servicio secreto, el nombre oficial es Verfassungsschutz, hizo como un documento de más de 1000 páginas con un montón de pruebas y citaciones y muchas cosas, con la constatación al final, nosotros consideramos que esta organización, ese partido, es de extrema derecha. Ok. Porque ellos mismos no dicen, nosotros somos la extrema derecha, no lo dicen. No, obvio. Nosotros digo, no, nosotros somos burgueses, nosotros somos en el medio de la sociedad,
Dicen eso y ahora ese organismo oficial ha constatado que nosotros consideramos que son de extrema derecha y son en parte teniendo el objetivo de, bueno, ir en contra de nuestra constitución democrática. Ok. Pero lo que pasó ahora es que ese partido obviamente puso como una denuncia y dijo, nosotros queremos que ese organismo oficial retira esas declaraciones porque no es verdad. Y ahora lo que está pasando ahora mismo es que un juzgado tiene que decidir cómo va a seguir. Eso Ok. está como ahora no está claro. Mira. Y esa organización, digamos, se creó después de la Segunda Guerra Mundial, Mucho después. mucho después. Sí, eso se creó como partido. En un principio no tenía nada que ver con, no sé, todos los temas que ponen ahora en el frente, como el tema de los refugiados y todo eso, sino se fundó como un partido con más bien motivación económica. Ellos dijeron, nosotros creemos que Alemania tiene que salir de la Unión Europea, porque, bueno, por varias razones, creemos que está mal, pero con el tiempo cada vez más se retiraron de ese partido los profesores de economía que lo habían fundado y otras personas de ese, y cada vez más llegaron como personas que pusieron en el centro de la política de este partido el tema de los extranjeros. Claro. Y con eso, últimamente, lamentablemente han cogido muchos votos. Johannes, muchísimas gracias. Gracias a ti. Fue muy interesante charlar contigo. Incluso había varias preguntas que yo mismo no me había puesto antes así de esa manera. Así que es interesante pensar en ello. La verdad que ha sido muy interesante. Muchísimas gracias por venir, por participar. Y con ustedes nos volvemos a reencontrar en el próximo episodio de Conversas. Nos vemos. Chao, chao. Chao, chao.